Sí, profe, está bien. Muy bien, comenzamos grabando. Comparto el escritorio. Y ¿ya me ven? ¿Ya ven ahí en mi escritorio? Sí, profe. Muy bien. En la sección de la pasada clase que tuvimos, comenzamos con balances de energía en sistemas cerrados. Y dijimos que la ecuación de balance se podía hacer de manera diferencial o de manera integral. Entonces, nosotros lo íbamos a hacer de manera integral en 2 instantes de tiempo. Y había que tomar varias consideraciones. Una es que la energía no se crea ni se destruye, es decir, cuando hablamos de balances de energía, estamos hablando de la primera ley de la termodinámica. Acuérdense, les comentaba que la energía se transforma normalmente, la energía interna la transformamos a calor, trabajo, energía eléctrica, energía potencial, energía cinética, energía de presión. Entonces, pues estamos no podemos perder energía, ¿de acuerdo? Entonces, en los sistemas, en cualquier sistema cerrado, incluso abierto, la generación y consumo de energía va a ser igual a cero. Es decir, vamos a entender como generación que a partir de nada generemos energía. Eso no es posible. Y lo mismo, que tengamos energía y la hagamos nada. Eso tampoco es posible. Entonces, generación y consumo pues van a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque no podemos generar energía de una cantidad determinada que tengamos y no podemos consumirla si tenemos una cantidad determinada. Lo que podemos es transformarla, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, el balance general de masa, en este caso el balance general de energía, va a quedar entrada menos salida, generación no hay, consumo tampoco hay y va a ser acumulación. Es decir, sí podemos acumular la energía. Entonces, la acumulación de energía en un sistema va a ser igual a la entrada menos la salida. Y luego dijimos que a través de los límites del sistema podemos decir que la entrada menos la salida, es decir, esta relación, aquí la tenemos, va a ser igual a la energía final del sistema menos la energía inicial del sistema. Y además comenzamos a revisar otros tipos de energía. La energía en abstracto para nosotros no tiene sentido. Tenemos que decir qué tipo de energía es. ¿Sí? Entonces hablamos pues de que la energía inicial del sistema va a ser la energía interna, que si ustedes recuerdan era la energía de rotación, de vibración, de traslación estructural, electrónica de un sistema. Estructural se refiere a la posición relativa de los átomos. Muy bien, entonces todos esos tipos de energía son la energía interna. Y a partir de ellos, nosotros podemos obtener lo que es la energía cinética. La energía cinética no es más que la energía de movimiento de todo el conglomerado de moléculas, es decir, del cuerpo, de una posición a otra, de un punto a otro. Y la energía potencial, que es la que se obtiene al mover todo un cuerpo en un campo gravitacional. Les pongo el ejemplo clásico. El movimiento del agua del aljibe en una casa cualquiera, pues hay un cambio de energía potencial, ¿de acuerdo? Debido a la posición relativa del tinaco, perdón, del aljibe y del tinaco con respecto al campo gravitatorio
o si lo quieren ver así, al centro de la Tierra. Entonces la energía final, energía inicial, estaría dada por la energía interna inicial más la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Y la energía final del sistema va a ser igual a la energía final, energía interna final más la energía cinética final más la energía potencial final. Y tenemos dos tipos de energía que son la energía que se transfiere o la energía transferida. Siempre, y aquí acuérdense, siempre que nosotros transformamos energía, la podemos ver, esa transformación va a ocurrir en los límites del sistema y va a ser a través de dos manifestaciones. Una de ellas, las dos, una u otra o las dos. Es decir, calor o trabajo. Y eso ocurre siempre en los límites del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la estructura que nosotros estamos proponiendo para el balance de energía, tenemos que la energía final, me parece que aquí ya no llegamos aquí. Sí es cierto, no habíamos visto esto. Sí, ahí nos quedamos, profe. No lo vimos. Muy bien. Entonces decimos que en el estado inicial y en el estado final va a ser energía final del sistema menos la energía inicial del sistema para el caso de la energía interna. Más lo mismo la energía final del sistema menos la energía inicial del sistema para el caso de la energía cinética. Más la energía potencial en el estado final menos el estado inicial. Entonces, tenemos que eso debe ser igual al calor más el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, la energía transferida del sistema va a ser calor y trabajo, entonces va a ser la entrada menos salida. Y aquí sí no la ponemos como calor inicial ni calor final porque está en términos, el calor está en términos, para poderlo medir necesitamos una escala de temperatura. Sería el cambio de temperatura del estado 2 al estado 1 y es meterse a desglosar más. Entonces dejamos así. Entonces, el balance de energía va a estar dado por la energía interna en el estado final e inicial, la energía cinética en el estado final y en el estado inicial, y la energía potencial en el estado final y en el estado inicial. Eso debe ser igual al calor y al trabajo que se está generando en el sistema. Si nosotros lo vemos, esto es un incremento, lo podemos poner como un delta. Entonces, energía final menos inicial es un delta U. Energía cinética es un delta E subíndice K. Y energía potencial es un delta P. Y eso debe ser igual al calor más el trabajo. Y esta es la forma básica de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Y acuérdense cuál era la idea básica de la termodinámica. ¿Alguien recuerda la definición de la primera ley de la termodinámica o de la ley de la termodinámica? ¿Para qué servía? Se ocupa de las transformaciones de la energía, si ustedes recuerdan. ¿Sí es cierto? Sí, profe. Entonces, la primera ley va a ocuparse de las transformaciones de la energía y aquí está la forma para cuantificarla. ¿Sí? Para aplicar esta ecuación debemos hacer otra serie de consideraciones. Voy a ver las consideraciones.
¿Listos? Ahí van las consideraciones. Sí. La primera de ellas, consideraciones. 1, punto y guión. La energía interna, U, depende de la composición química, estado de agregación del sistema, la temperatura de los materiales del sistema en general. ¿Listo? La segunda consideración. La energía interna es independiente de la presión para gases ideales. Y casi independiente de la presión para líquidos y sólidos. Por tanto, para gases ideales y para líquidos y sólidos, delta U es aproximadamente 0. Este símbolo es un igual como deformado, y eso me dice que es aproximadamente igual. ¿Listos? La tercera consideración. Decimos que si un sistema y los alrededores del sistema, es decir, y sus alrededores, se encuentran a la misma temperatura, o en su defecto, si el sistema se encuentra perfectamente aislado, entonces Q es igual con 0, es decir, no hay transferencia de calor. Y el sistema se llama adiabático, o decimos que es un sistema adiabático. En termodinámica, los sistemas adiabáticos los definíamos a presión constante. Es un sistema que no presenta transferencia de calor en un proceso a presión constante. Pero bueno, aquí lo definimos adiabático si Q es igual con 0 y no hay transferencia de calor, es decir, T es igual con 0, delta T. Fíjense bien, no hay gradiente de temperatura. Y luego decimos, la cuarta consideración es que si no hay partes móviles
o corrientes generadas en un sistema cerrado, entonces W es igual con 0. Y fíjense bien, esto es aplicable a cualquier sistema. Bueno, ahorita les pongo un ejemplo. ¿Listos? Y la quinta consideración es que si ocurren cambios en la energía potencial, diferentes de aquellos debido a los cambios de altura, deberán incluirse términos dentro del delta EP. Ordinariamente siempre es delta EP, pero bueno, puede ocurrir de otra manera. Por eso se deja abierto digamos, el criterio. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejemplito? Les dicto el problema. Ejemplo, por favor. Es el 831 de la página 277 del libro, se llama Principios Básicos de los Procesos Químicos. Y el autor es Richard M. Felder y Ronald W. Rousseau. ¿De acuerdo? Es el libro que hemos estado usando. ¿Listos? Se los dicto. Por casualidad, ¿recuerdan su correo de grupo? Que me lo puedan decir. Es Biotech 1822. Biotech 18. Ajá, con minúsculas. Sí, 1822. @gmail.com. Muy Sí, muy bien. Ahorita les voy a mandar este documento y los que teníamos pendientes. ¿Sí? Muy bien. Va el ejemplo. Muy bien.
Muy bien. Va el ejemplo. Se almacena gas en un cilindro en el cual se adapta un pistón móvil. Punto y seguido. La temperatura inicial del gas es de 25 grados centígrados. Punto y seguido. El cilindro se coloca en agua hirviente, coma, manteniendo el pistón fijo en una posición. Punto y seguido. Punto y seguido. El gas absorbe 2 kilocalorías de calor. Coma. Equilibrándose en 100 grados centígrados. Abren paréntesis. Y una presión mayor que la inicial. Cierran paréntesis. Cierran paréntesis, punto y seguido. Se suelta entonces el pistón.
Y el gas realiza 100 joules de trabajo al mover el pistón a su nueva posición de equilibrio. Punto y seguido. La temperatura final del gas es de 100 grados centígrados. Punto y seguido. Punto y aparte. Establecer la ecuación de balance de energía para cada una de las dos etapas del proceso. Coma. Y en cada caso, resolver en función del término de energía desconocido en la ecuación. Punto y seguido. Punto y seguido. Al resolver este problema, coma, considere que el gas en el cilindro
constituye el sistema, coma, desprecie el cambio en energía potencial del gas a medida que el pistón asciende verticalmente. Coma. Y suponga que el gas se comporta en forma ideal. Punto y seguido. Expresar todas las energías en joules. Se escribe joules. Ese es el problema. Muy bien. Si nosotros leemos el problemita este que nos están proponiendo, vemos que hay dos etapas. No sé si las percibieron. Uno es que de 25 grados centígrados se lleva a 100 grados centígrados y, bueno, aquí en esta parte donde estoy poniendo el cursor, tiene una trave o tiene una cuña que no permite que se mueva este pistón. Entonces, de 25 grados centígrados se lleva a 100 grados centígrados y el sistema, este mismo sistema, va a absorber 2 kilocalorías. Va a aumentar la temperatura, pero como tiene la trave, la altura es la misma. Sí, nomás que aquí se me fue, ¿no? Bueno, la altura es la misma, esta altura y esta altura es la misma. Lo único que cambió fue al interior la temperatura del sistema, es decir, la cantidad de calor que está absorbiendo, ¿de acuerdo? Y la siguiente etapa es, una vez que ya está a 100 grados centígrados, quitamos la trave y vemos que cambia la altura. ¿De acuerdo? Entonces nos piden hacer el balance de energía para el sistema. Entonces pongan, por favor, solución. Y luego ponen etapa 1, 2 puntos. Y me hacen este dibujo, pero la altura H1 en ambos casos debe ser igual. No así como lo hice yo, porque así se da la idea de que cambió la altura. No, por favor pónganlo igual, ¿sí?
Nada más lo que cambia es la temperatura en el interior. De 25 grados centígrados nos vamos a 100 grados centígrados en el sistema. ¿Listos? En la figura, esto que está aquí es un pistón. Bueno, intenta hacer un pistón. Este es el recipiente y este es el pistón. Aquí en esta parte pónganle un recuadrito, un cuadrito que sería la trave o la cuña que evitaría que se mueva, ¿sí? En esta parte. Chiquito, una cuñita ahí para indicar que es, digamos, está deteniendo al pistón para que no salga hacia arriba por el cambio de temperatura. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Una vez que ya tengo el esquema, ya más o menos me doy cuenta de lo que voy a hacer en la etapa 1. Entonces, el balance de energía, pues ponemos nuestro balance que teníamos aquí. Este es el balance de energía, ¿sí? Entonces decimos, muy bien. El balance de energía, pues me dice que pongo balance de energía, el cambio en la energía interna, más el cambio en la energía potencial, más el cambio en la energía cinética, es igual al calor más el trabajo. Tengo todo esto. Y yo me pregunto, así. Y yo me pregunto, muy bien, ¿habrá cambio en la energía interna del sistema? Si aumento la temperatura, voy a aumentar el movimiento de rotación, vibración, traslación de átomos y moléculas. Voy a cambiar la energía electrónica. No sé si les han dicho a ustedes, pero cuando aumentamos temperatura en un sistema, los átomos sus nubes electrónicas se hacen más grandes. Es decir, el átomo tiene mayor distancia en las trayectorias. La contribución de esas distancias, del aumento en esas distancias, hace que se dilate el cuerpo. Esto ocurre con sólidos, con líquidos y con gases. ¿De acuerdo? Entonces, pensándolo de esa manera, nosotros vemos que sí hay cambio en la energía interna, porque hay un cambio en el contenido calorífico del sistema. La pregunta que yo me hago, otra pregunta, ¿cambió de posición el sistema con respecto al campo gravitatorio? Es decir, ¿se movió en la altura? No. Si ustedes se fijan, ojo, no que haya cambiado la altura del pistón, sino que haya cambiado en conjunto todo el sistema, que se traduciría en un cambio en la altura. No. Entonces, el cambio en la energía potencial es 0. Me vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Habrá movimiento del sistema de una posición a otra?
Aquí yo lo puse así para que vieran el estado 1 y el estado 2 en términos del cambio de temperatura, pero en realidad están en la misma posición. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es decir, esto, el poner el dibujo aquí y luego aquí, no significa que haya cambiado de posición el sistema o se esté moviendo. Es decir, no hay movimiento del sistema en su conjunto. Entonces la energía cinética es cero. ¿Habrá cambio en la cantidad de calor del sistema? Hay un cambio de temperatura, por tanto, hubo absorción de calor. 2 kilocalorías. Sí tenemos cambio de calor. La pregunta es, otra pregunta. Como aquí estoy evitando con eso que el sistema mueva el pistón. Si moviera el pistón, estaría realizando trabajo el sistema sobre el pistón, pero como lo tengo atrancado con la cuñita, entonces no tengo trabajo. ¿Sí estamos? Es decir, no hay movimiento de alguna parte, no hay movimiento mecánico de alguna parte del sistema. Y aquí lo trato de señalar. Muy bien. Entonces, delta EK me dice que el sistema se encuentra en reposo. Decimos en términos físicos que es el mismo marco inercial. ¿Llevaron física ustedes? No. Ah, bueno. Entonces, en física, marcos inerciales. Y ponemos como ejemplo un observador y un tren. Cuando el observador ve que el tren se está moviendo, efectivamente se está moviendo con respecto al marco de referencia del observador, que está fuera del tren. Imagínense dos observadores, uno que está arriba del tren y otro que está abajo del tren. El que está abajo del tren, el que está viendo qué pasa, tiene su marco inercial de acuerdo a donde él está. Y ve que de acuerdo a ese marco inercial, el tren se está moviendo. Pero el que está arriba del tren, su marco inercial es el que está en el tren. De manera que ve que el que se está moviendo es el que está en tierra. Digamos, es que el que está fuera del tren. Entonces, hablamos de marcos inerciales o marcos donde se dan los movimientos y son relativos. ¿De acuerdo? Entonces, el delta EK me dice que el sistema se encuentra en reposo, porque nuestro sistema es el gas, ¿sí? No hay movimiento en su conjunto. No hay cambio en la energía potencial o no hay cambio en la altura. El sistema conserva la energía potencial. Decimos que no hay cambio de altura. No hubo cambio de altura en conjunto, no del pistón, de en conjunto. Y el trabajo me dice que no hay movimiento de alguna parte del sistema. Es decir, no hay movimiento del pistón porque lo tengo atrancado. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Si lo que les estoy diciendo es cierto, entonces el balance de energía para este sistema en la etapa 1 va a quedar como delta U es igual a Q, porque se hace 0 delta EP y delta EK, y además W. Entonces decimos que delta U es igual a Q. Pero si ustedes se fijan, el sistema absorbió 2 kilocalorías de calor. Tenemos Q. Sustituimos lo que se tiene
y esta flecha me indica lo que pasa. Delta U va a ser igual a 2 kilocalorías. Pero además me dicen que exprese el resultado no en kilocalorías, sino en joules o julios o joules. ¿Sí? Es decir, me piden que haga la transformación. Entonces, revisando en mis factores de conversión, veo que 0.2390 calorías equivalen a un joule. Pero además, estas son calorías y estas son kilocalorías, no es lo mismo. Esta es 1000 veces más grande que esta. Entonces, digo que una kilocaloría tiene 1000 calorías. ¿Sí vieron cómo transformé con los factores de conversión? Esto lo encontré en el sistema, lo encontré en tablas, esto lo busqué, digamos que es clásico. ¿Quieren que lo busquemos? Nada, profe, sí creemos en usted. Ay, gracias. Es importante que sepan hacer sus factores de conversión ya a estas alturas, ¿de acuerdo? Entonces busca uno en el sistema. Equivalencia entre kilocalorías o calorías y joules. Y ya, ¿de acuerdo? Al realizar esta operación, vemos que el cambio en la energía interna son 8.368.2008 joules. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a la segunda etapa. Y ponen segunda etapa. Y lo encierran en un círculo como esta primera etapa, por favor. Y la segunda etapa, si ustedes recuerdan, teníamos una altura 1, lo teníamos el sistema a 100 grados centígrados, tenemos el pistón, y luego lo dejamos salir, quitamos la trave, quitamos la cuñita que habíamos puesto aquí. Y vemos que el pistón, este es el mismo, nomás me faltó el émbolo, se levanta. Se va de la posición que teníamos una altura 1 y toma otra altura. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Ya hicieron el dibujo? Sí. Ahora, vamos a hacer el balance de energía para esto. Ponemos nuestro balance de energía. ¿Sí? Y decimos, muy bien, balance de energía. Si nosotros tenemos nuestro sistema a 100 grados centígrados y quitamos el pistón, ¿cambiará la temperatura?
Vemos que no. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasa con la energía interna? Es decir, ¿qué pasa con el movimiento de rotación, vibración, traslación, la energía electrónica de átomos y moléculas? ¿Cambiará esa energía interna? Si se mantiene a la misma temperatura, no va a cambiar. Si a nosotros nos hubieran dicho, al momento de que el pistón se destraba, hay un cambio en la temperatura, entonces sí estaríamos pensando que hay un cambio en la energía interna, ¿de acuerdo? Pero como no cambia la temperatura, el cambio en la energía interna ahora es cero. Me vuelvo a preguntar, ¿habrá cambio del sistema en su conjunto de una posición 1 a una posición 2? Es decir, ¿se mueve el sistema de la posición donde estaba? No. Entonces, la energía cinética es cero. No hay cambio o no hay movimiento del sistema en su conjunto. Y luego decimos, bueno, ¿qué pasa con la energía potencial? El sistema está cambiando de altura con respecto al campo gravitacional. Decimos que no, el sistema no se está moviendo, permanece en el sitio donde lo teníamos. Entonces, el cambio en la energía potencial es cero. Acuérdense que se transfieren 2 kilocalorías, ¿sí? Entonces, ¿tenemos que hay transferencia de calor? No sabemos. Pero fueron 2 kilocalorías lo que se estuvo moviendo acá, ¿sí? Y estamos en esta etapa. Entonces, decimos, el sistema ya se encuentra en esta etapa, habrá trabajo, es decir, alguna parte del sistema se mueve. Si nosotros observamos, vemos que se mueve el pistón. Y la pregunta es, si se mueve el pistón, entonces el trabajo sí se presenta trabajo. Y aquí lo tenemos. Pero no sabemos qué cantidad de calor se está transfiriendo. Si estamos con ese cambio, con esos cambios que ha habido al momento de que destrabamos el pistón. Y el balance de energía va a quedar como Q más W es igual con 0. De aquí nosotros despejamos el trabajo o despejamos el calor y vemos que queda negativo. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué es negativo el trabajo? ¿Alguien me puede ayudar? Pues se despeja, ¿no? Como Q Sí. más W es igual a 0, Q es igual a menos W. Sí, digamos, pero físicamente, ¿por qué es negativo físicamente aquí? Porque Ok. el sistema actúa con los alrededores, ¿no? Exactamente, es decir, el hecho de que el sistema haya desplazado al pistón
significa que ese desplazamiento es trabajo, pero le quitas la posibilidad de que vuelva a hacer ese mismo trabajo. ¿Sí estamos? Es decir, el negativo es porque ejerció sobre los alrededores, el sistema ejerció trabajo sobre los alrededores. O si quieren verlo así, hay una probabilidad menos de que vuelva a hacer trabajo. Por eso es negativo. Entonces, Q es igual a 100 joules. ¿De dónde sale ese 100 joules? ¿Recuerdan el enunciado? El gas realiza 100 joules de trabajo al mover al pistón a su nueva posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces el trabajo es 100 joules y es negativo. Pónganle el signo negativo porque si no se me va a ir, como aquí. Si gustan poner esto, digamos que estos que tengo a lápiz me señala el significado de lo que está ocurriendo en el balance. Delta EK, el sistema está en reposo en los estados inicial y final. Delta EP, el supuesto despreciable por hipótesis, es decir, no cambia la altura del sistema. Y delta 1 me dice que la energía interna depende solo de la temperatura y no se modifica la temperatura. Profe, Mándeme. no me queda muy claro por qué energía potencial es cero. O sea, dice que no hay cambio de altura, pero ¿qué no si hay? No, fíjate que bien que hay cambio en el movimiento del pistón, pero el Ajá. pistón está siendo movido por el gas, pero todo en su conjunto, el pistón y el gas, no se mueven en el campo gravitacional. Ok, es que los conceptos de energía cinética y potencial me parecen parecidos, entonces se me Sí. confunden un Lo poco. que Pero... sucede es que uno es en el horizonte, la energía cinética, es decir, el sistema no se está moviendo, vamos, en el eje X. Ok. Y en el caso de la energía potencial es el movimiento en el eje Y. Oh, ya. Ok. Sí, o sea, para que lo veas mejor, la energía cinética es el movimiento del automóvil que tú ves en la calle. Es el eje X, positivo o negativo. Ujú. Pero la energía potencial es en el campo gravitatorio, sería en el eje Y, sería el vertical. ¿Está subiendo o está bajando el sistema? No. Ok. Pero el sistema en su conjunto, no una parte del sistema. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Listos? Esto fue el balance de energía en un sistema cerrado. ¿De acuerdo? ¿Ustedes recuerdan cuántos tipos de sistema hay en términos del tránsito de energía, de masa o energía? Sistemas cerrados,
sistemas abiertos y sistemas aislados. ¿De acuerdo? El sistema cerrado no va a permitir flujo de masa a través de sus fronteras, pero sí flujo de energía a través de sus sistemas. El sistema aislado no va a permitir ni flujo de energía ni flujo de materia a través de sus sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener presente eso, que estamos hospedados en la termodinámica. Entonces, ahora pongan como subtítulo, balances de energía en sistemas abiertos en régimen permanente. ¿Por qué en régimen permanente? Pues porque es, digamos, hablamos de régimen permanente cuando hablamos de un proceso estable. Véase en cualquier sistema. Por ejemplo, cuando inicia la producción de algo, pues es un régimen no permanente, porque el sistema está apenas llegando al valor de las variables que necesitamos. Pero una vez que toma los valores de las variables que nosotros ponemos o que necesitamos, entonces se encuentra régimen permanente. Durante todo el turno o durante eso, vamos a mantener las variables dentro de un rango determinado. Entonces, decimos que estamos a régimen permanente. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces pongan como subtítulo balances de energía en sistemas abiertos en régimen permanente. En un sistema abierto puede haber flujo de masa, flujo de energía. ¿De acuerdo? Es lo que cambiamos con respecto al sistema anterior. Y debemos hacer ciertas consideraciones. ¿Listos? Consideraciones. Punto y aparte. Aquí vamos a tomar 3 consideraciones. Lo primero es, y lo más obvio, es que la masa atraviesa los límites del sistema. Otro es que tenemos algún elemento mecánico que forza la entrada de la masa al sistema. En este caso, una bomba. Pero bueno, se dice, se efectúa trabajo para forzar la entrada de masa al sistema. Esa sería la segunda consideración. Y la tercera consideración es que la masa saliente puede producir trabajo sobre el entorno y de hecho produce trabajo sobre el entorno. Y va a ser muy importante esto. ¿Listos con las consideraciones? Sí, profe. Y bueno, ya hablando del trabajo, nosotros nos damos cuenta que hay 2 tipos de trabajo. Lo que llamamos trabajo de flujo, es decir,
la masa que va dentro de las tuberías va a producir trabajo, como, digamos, el movimiento de esa masa del bulk, le llamamos bulk, o ese conglomerado de moléculas que está pasando, va a producir trabajo en sí mismo, es decir, el flujo. Y si hay algún elemento mecánico dentro de la tubería, vamos a producir trabajo de eje. Fíjense bien. Con el solo cambio en la trayectoria del flujo, nosotros estamos realizando trabajo de eje. Imagínense que tienen dentro de la tubería unas aspas que sean chiquitas y lo ponen en donde está el flujo. Vamos a ver que las aspas comienzan a moverse. Bueno, a ese movimiento que se genera en las aspas y que se transfiere al pistón que soporta las aspas, le llamamos trabajo de eje. Entonces, tenemos pues que al mover masa en el sistema, vamos a producir trabajo de flujo, porque el flujo que va en las tuberías en sí mismo es un trabajo, y si ponemos algún elemento mecánico dentro de la tubería o se lo ponemos frente al flujo, vamos a tener trabajo de eje. Entonces, el trabajo neto, al que llamamos W, que fue el trabajo que estuvimos calculando en el ejemplo anterior, decimos que el trabajo neto W efectuado sobre un sistema abierto por el medio circundante es W igual a W subíndice S más W subíndice F, donde W subíndice F es el trabajo de flujo y W subíndice S es el trabajo de eje. Y se los dicto. A ver si no se pierde esto. Donde el trabajo de flujo es es el trabajo efectuado sobre el fluido por una parte móvil del sistema. Y el trabajo de eje es el trabajo efectuado sobre el fluido a la entrada del sistema, menos el trabajo efectuado por el fluido a la salida del sistema. ¿Listos? ¿Listos? Sí, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a obtener una expresión para el trabajo de flujo en el sistema.
Entonces obtengamos una expresión para el trabajo de flujo en el sistema y consideremos el siguiente sistema. Tenemos una unidad de proceso cualquiera. Puede ser un destilador, puede ser un equipo de intercambio iónico, puede ser un equipo de absorción o de desorción. Puede ser un evaporador, puede ser cualquier equipo que ustedes imaginen para dar un tratamiento al sistema, a la materia. Entonces tenemos una unidad de proceso. Tenemos un flujo volumétrico de entrada o un caudal, así le llamamos. Pónganlo como B mayúscula, subíndice ENT de entrada. Y pongan las unidades para que no se les olvide qué es. Son metros cúbicos por segundo. Estos metros cúbicos por segundo me dice que es un caudal, es decir, estoy moviendo un volumen por unidad de tiempo. ¿Sí estamos? Ese volumen por unidad de tiempo va a generar una presión de entrada. Pongan P, subíndice ENT de entrada. Y sus unidades son unidades de fuerza por unidades de área. Es decir, el newton por metro cuadrado. Es una presión. A la salida, nosotros tenemos el caudal de salida o el flujo volumétrico de salida, una B mayúscula de salida. Sus unidades son metros cúbicos por segundo. Y tenemos una presión de salida. Lo mismo, sus unidades son el newton, que son unidades de fuerza, por metro cuadrado. Si ustedes recuerdan, el newton por metro cuadrado tiene una unidad específica se le llama de manera específica a estas dos unidades. Serían los pascales. ¿Sí les había señalado eso? Sí. Sí. Muy bien, entonces las unidades de salida o las unidades de presión son los pascales y sus unidades son el newton por metro cuadrado. Y además el newton son unidades de fuerza, son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Este newton tiene otras unidades para que no se a confundir, ¿de acuerdo? Entonces decimos, por favor, apunten esto. Un fluido con una presión P, subíndice ENT, dada en newton por metro cuadrado, entonces un fluido con una presión de entrada en newton por metro cuadrado entra a una tubería con un flujo volumétrico lo señalamos como B mayúscula de entrada en metros cúbicos por segundo y sale con una presión P subíndice de salida de newton por metro cuadrado y un flujo volumétrico de salida B en metros cúbicos por segundo. Es decir, estamos tratando de describir esto. ¿Listos? Sí, profe. Entonces, punto y aparte, el fluido que entra en el sistema recibe trabajo del fluido que le sigue
¿Sí estamos? Es decir, entro una capa de fluido. Imagínense una película, una pared de moléculas y está empujada por otra pared de moléculas y esa por otra y esa por otra y esa por otra. De manera que el fluido que entra en el sistema recibe trabajo del fluido que le sigue y eso va a ser a un ritmo de, decimos, W de entrada, que es trabajo, W mayúscula de entrada es igual a la presión de entrada por el flujo volumétrico de entrada. ¿Sí los ubiqué? Es decir, imagínense una pared de fluido si pudiera ocurrir. Una pared de fluido, una pared de una sola molécula de fluidos dentro de la tubería. Hay otra pared de fluido inmediatamente anterior, pues la pared anterior va a empujar a la pared posterior y así va a ocurrir en todas las paredes de fluido. Estoy imaginando que el fluido está ordenadito, muy, muy ordenado, pared con pared. ¿Sí estamos? Digamos que esa es una idealización. No ocurre en realidad, pero imagínenlo así para que sea más sencillo. Entonces, el trabajo de entrada va a estar dado por la presión de entrada multiplicada por el flujo volumétrico de entrada. Y a la salida, el trabajo de salida va a ser pues la presión de salida multiplicado por el flujo volumétrico de salida. ¿Quién está provocando este trabajo? El de entrada y de salida. Pues el trabajo que hace el fluido. Si nosotros acabamos de definir a eso como trabajo de flujo, entonces va a ser el trabajo de flujo va a ser igual al trabajo de entrada menos el trabajo de salida. Si ponemos en términos de presión y de flujo volumétrico el trabajo de entrada y el trabajo de salida, el trabajo de flujo entonces va a ser el producto de la presión de entrada por el flujo volumétrico de entrada menos el flujo volumétrico de salida. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Fíjense bien. Si tenemos una sola corriente de entrada, es decir, un solo componente, un solo compuesto que estemos moviendo en las tuberías, pues la ecuacioncita queda así. Pero nunca tenemos un solo compuesto. Siempre tenemos mezclas. Entonces, o mezclas de gases o mezclas de líquidos que estamos moviendo dentro de las tuberías. Entonces pongo una nota aquí. El asterisco es una nota. Si entran y salen varias corrientes, es decir, varios compuestos, los productos de la presión por el flujo volumétrico, es decir, estos, tanto de entrada como de salida, para cada caso o para cada compuesto o para cada especie química, deben sumarse para determinar el trabajo de flujo, es decir, W subíndice F. Esto es como cuando calculábamos la presión parcial de un gas. ¿Recuerdan la presión parcial de Dalton? Pues es lo mismo. Sí, profe. Muy bien. Entonces,
Esto no se les olvide porque suele ocurrir que en los problemas nos dan varios compuestos. Una mezcla constituida por acetona, alcohol etílico, etcétera. Ah, bueno, pues tenemos que poner para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hay otra cosa que ustedes deben conocer muy bien. En su curso de termodinámica vieron propiedades específicas. ¿Alguien recuerda qué son las propiedades específicas? Bueno, para poderlas ubicar, no voy a dejarlo al azar. Dentro de todas las propiedades específicas necesito conocer la entalpía. ¿Alguien recuerda lo que era la entalpía? El intercambio de calor a presión constante, ¿no? Muy bien. Es el flujo de calor en un sistema mantenido a presión constante. ¿De acuerdo? Pónganlo ahí, acuérdense de eso. Entonces, para poder ubicar la entalpía, y en particular la entalpía específica y algunas otras, necesitamos recordar un concepto básico en termodinámico. Dentro de las propiedades de un material, nosotros vimos que podemos medirlas de manera diferente. Las llamadas propiedades del material, las llamadas propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas no dependían de la cantidad de material para medir la variable. Entonces decíamos, ¿qué variables no dependen de la cantidad de material? Vemos que es la temperatura, la presión, la densidad. No dependen de la cantidad de masa para medirla. Les pongo el ejemplo. Si ustedes miden, tienen dos sistemas o tienen dos vasos de precipitado. En uno tienen 50 mililitros y en el otro tienen 1,5 litros. La pregunta es, ¿cambiará la densidad de un sistema y otro por la cantidad de masa presente? Vemos que no. ¿Sí? Si metemos un termómetro ahí en los dos, ¿por la cantidad de masa cambiará la temperatura? No. ¿Sí estamos? Sí, profe. Por ejemplo, el pH en 50 mililitros y en 1,5 litros, si metemos un potenciómetro para medir pH, nosotros vemos que la cantidad el valor de pH cambia. No, no depende de la cantidad de masa o de la cantidad de masa para que estén midiendo esa propiedad. Entonces decimos que las propiedades son intensivas. ¿Sí recuerdan eso? Y teníamos otras propiedades, o podíamos medirlo de otra manera, en algo que decíamos propiedades extensivas, que era la cantidad de masa. Esas sí dependen de la cantidad de masa. ¿Cuáles variables podemos medir ahí? La masa, el número de moles, el volumen, es decir, el flujo másico, el flujo molar, el flujo volumétrico. ¿Qué es el flujo másico? Pues la cantidad de masa expresada en kilogramos que está moviéndose en una sección de tubería. ¿Qué es el flujo molar? Pues la cantidad de moles que están pasando por una sección de tubería determinado. ¿Qué es el flujo volumétrico? Pues la cantidad de volumen que puedo medir que está pasando en una sección de tubería
en una sección transversal. Ojo, es como si le hicieran un corte en un instante de tiempo. ¿La energía cinética será una propiedad extensiva? Sí. Fíjense bien, no es lo mismo arrojar una bala digamos, de 10 gramos a una bala de 5 kilogramos. No es lo mismo. Es decir, la energía que se requiere o la energía que lleva esa cantidad de masa es diferente. Entonces, la energía cinética va a depender de la energía, perdón, de la cantidad de masa. Otro ejemplo. No es lo mismo subir nosotros por las escaleras una taza con, ¿qué? 250 mililitros de agua de la planta baja a la planta alta a subir 1 metro cúbico, ¿verdad? Que no es lo mismo. Entonces es una propiedad que depende de la cantidad de masa. ¿Sí estamos? Y también decimos que la energía interna va a depender de la cantidad de masa y es una propiedad extensiva. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros vamos a lo que es una propiedad específica. Así le vamos a llamar propiedades específicas. A esa propiedad específica la definimos como la cantidad intensiva obtenida al dividir una propiedad extensiva de la corriente por la cantidad total del material que forma la corriente. Es decir, la propiedad intensiva, al dividirla sobre la masa, vamos a transformarla en una propiedad específica. Así de sencillo. Nada más que pónganlo así, porque digamos que es la definición clásica. La cantidad intensiva la dividimos entre la cantidad de masa o entre la propiedad extensiva y obtenemos una nueva propiedad que llamamos propiedad específica. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí. Muy bien. ¿Cómo podremos ver algunos ejemplos? Vamos a ver. Vamos a obtener el volumen específico. Tenemos el volumen, el ejemplo es, si tenemos un volumen de 200 centímetros cúbicos y ese volumen pesa o tiene una masa de 200 gramos, su volumen específico va a ser B gorro. Acuérdense, para nosotros B gorro va a ser una propiedad específica. Debe ser igual a el volumen de nuestro sistema por la cantidad de masa en nuestro sistema. ¿Sí está? ¿Listo? Entonces el volumen específico va a ser un centímetro cúbico por gramo para este primer problema. Fíjense bien, aquí les estoy dando en el siguiente ejemplo otro ejemplo de volumen específico. Fíjense bien, tenemos M, ya no es el volumen, sino el flujo másico. Y tenemos Q, el flujo volumétrico.
esta M es un flujo másico, son 100 libras masa por minuto. Y el flujo volumétrico le llamamos Q, es 150 pies cúbicos por minuto. Entonces tenemos que al hacer, ¿qué es lo que obtenemos al momento en que establecemos la relación? La masa, perdón, el volumen sobre la masa. Fíjense bien, los dos son flujos porque están por unidad de tiempo. Entonces, el volumen específico va a ser igual a la cantidad de volumen por unidad de masa. Son 150 pies por minuto, pies cúbicos por minuto, sobre 100 libras masa por minuto. Si aquí no fueran unidades en el sistema inglés, habría que transformarlas para que tuviéramos todo expresado en un sistema, sea en el sistema internacional o sea en el sistema inglés. ¿De acuerdo? En este caso, el flujo volumétrico sobre el flujo másico me da un volumen, que es un volumen específico, que sería pies cúbicos por libra masa. Y en este caso es 1.5 pies cúbicos por libra masa. Se lee de esta manera. Es 1.5 pies cúbicos sobre una libra masa. O de otra manera, en el volumen específico, una libra masa está contenida en 1.5 pies cúbicos. ¿Sí? Depende qué es lo que necesiten. Muy bien. Tenemos otro ejemplo. A ver, hasta aquí. ¿No los estoy confundiendo? No, todo bien, profe. Muy bien. Entonces, y esto ocurre también para cualquier otro sistema, siempre y cuando lo dividimos, lo damos entre la masa. La energía cinética específica, porque tenemos propiedades específicas, podemos obtener energía cinética específica, energía interna específica, entalpía específica, etcétera. Siempre y cuando dividamos entre la cantidad de masa. En este caso, tenemos la energía cinética, son joules por minuto, y tenemos el flujo másico, libras masa por minuto. En este caso, 300 joules por minuto de energía cinética, es decir, se está moviendo el sistema en el horizonte, en X1 y X2, o va de X1 a X2, y tenemos que el flujo másico es de 100 libras masa por minuto. ¿Sí? Si nosotros queremos la energía cinética específica, le ponemos gorro y decimos son 300 joules por minuto sobre 100 libras masa por minuto. Entonces la energía cinética específica, aquí está el gorro, es de 3 joules por libra masa. Están consumiendo 3 joules por cada libra masa. O están generando 3 joules de energía por cada libra masa al mover el sistema. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Muy bien. Y luego decimos, si la presión y la temperatura de un material de proceso son tales que la energía interna específica del material es U gorro en joules por kilogramo, coma,
Entonces, para una de M en kilogramos de este material, se posee una energía interna total de U en joules va a ser igual a la masa por kilogramo, perdón, la masa dada en kilogramos por la energía interna. Es decir, fíjense bien, la energía interna total sería la masa por la energía interna específica. Acuérdense que esta energía interna específica me dice que la energía interna está dividida por la masa. Si ustedes despejaran esto, U gorro va a ser igual a U sobre M, que sería una propiedad específica. Esto que les di aquí. ¿Sí? Esto. Es a lo que quiero llegar. ¿Sí estamos? Sí, Esto es, digamos, pensado en términos de cantidades de masa. Pero si tenemos una corriente, es una cantidad, decir que hay una corriente es decir que se mueve una cantidad de masa por unidad de tiempo. Entonces decimos que si hay una corriente, o si consideramos una corriente de material, decimos que la energía interna son unidades de energía por segundo. Es decir que hay una corriente implica decir que estamos midiendo las propiedades del sistema por unidad de tiempo. De manera que la energía interna va a ser por segundo, la masa va a ser por segundo porque esto va a ser un flujo másico y la energía interna específica quedaría la masa por kilogramo. ¿Sí? Nada más esto es lo que se está moviendo por segundo. Muy bien. profe, Mándeme. perdón, en la primera ecuación, bueno, en la de arribita, esa es como, nada más es como un despeje, ¿no? De la propiedad extensiva. Sí, se despeja. O Ah, sea, ok. acuérdate que lo que tengo entre paréntesis son las unidades. Ujú, De manera que tú tendrías U es igual a M por U gorro. Si despejas U gorro, vas a tener U gorro es igual a U sobre M. ujú, ok. ¿Sí? Nada Sí, más que aquí quiero que les quede bien claro lo de las unidades, porque va a ser bien importante para entenderlo. ¿Sí? sí, Ándele pues. Entonces decimos, una propiedad que ocurre en la ecuación de balance de energía para sistemas abiertos es la entalpía específica. Si ustedes recuerdan, la entalpía era igual a H igual a U más P por B. Ese es de su curso de termodinámica. Entonces decimos que si es una entalpía específica, sería una propiedad específica y tendríamos H gorro, que es la propiedad específica, va a ser igual a U gorro, porque también es propiedad específica, más la presión por el volumen específico. Volumen por unidad de masa, acuérdense. Y si se fijan, no nos hemos movido de la termodinámica. ¿Listos? ¿Qué les parece si aquí le dejamos y comenzamos a hacer problemitas mañana? Me parece bien. Sí, Muy profe. bien. Entonces,
Nos vemos la próxima sesión, que sería mañana a las 7. Gracias. Gracias a ustedes, Hasta que luego. estén muy bien, Mañana. que se pasen un buen día. Igualmente, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Que estén muy bien, hasta luego. Dejo de compartir escritorio. Gracias, profe. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Dejo de grabar y nos estamos viendo.